Bienvenidos a la conferencia El rol paterno en la crianza. Me presento, mi nombre es Indira Dayana Gómez Aro, soy psicóloga de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva, especialista en desarrollo integral de la infancia y adolescencia en la Universidad Iberoamericana, sede Bogotá. Actualmente soy formadora de familias en disciplina positiva en la Asociación de Disciplina Positiva y mi mejor título, mamá de una nena de 4 años, quien me ha inspirado y me ha llevado a ejecutar mi rol profesional de una manera mucho más aterrizada, más consciente, más transformadora. Hoy hablaremos exactamente sobre cuál vendría siendo el rol del padre en la crianza, cómo podemos sostener una buena conexión con nuestra pareja después de tener hijos, que a veces yo sé que se hace insostenible. Por supuesto, vamos a dar algunos tips para tener una comunicación asertiva con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hijos, cuáles vendrían siendo esas consecuencias de la crianza tradicional y cómo podríamos contrarrestar esas consecuencias a través de una crianza mucho más consciente, como lo es bajo la alternativa de disciplina positiva, ajustando esos límites y esas normas. Entonces, empecemos. Para entender un poco más cuál vendría siendo el rol del padre en la crianza, vamos a aclarar dos términos. El primero, que es ser padre. Padre se refiere a todos aquellos hombres que son progenitores biológicos o adoptivos, que residan o no con sus hijos e hijas, independientemente de la relación o vínculo que tengan con la madre, son aquellos que proveen. ¿Qué es paternar o qué vendría siendo paternar? Tiene que ver más que no solamente es quienes dan el soporte económico, sino que también abarcan una presencia integral con sus hijos. Se involucra en funciones afectivas, de soporte emocional, de cuidados psicológicas, educativa, etc. Por años se nos ha educado bajo funciones de roles basados en nuestro género. Sin embargo, nos hemos dado cuenta a través del tiempo que esto no tiene nada que ver con nuestra biología ni con nuestras capacidades propias del sexo, sino que es una connotación más bien netamente cultural y socialmente aceptada, donde nos han asignado desde los colores que podemos usar hasta los juegos, las profesiones, los hobbies, etcétera. Y por supuesto, en la crianza también nos han arrastrado a las mujeres a ejercer el rol de cuidadoras y a los hombres netamente al rol de proveedores, nada más. Sin embargo, estos patrones de crianza y paradigmas que pertenecen netamente a este sistema de género, a través de estudios, las mismas consecuencias nefastas que nos ha traído criar como nos criaron a nosotros y también a nuestros ancestros, nuevas visiones en la ejecución de estos roles, y se ha intentado resignificar el rol de padre, de madre, de ser hombre, de ser mujer. Para entender un poco de dónde vienen estos patrones de crianza y el desempeño de los roles que hemos sostenido las mujeres y los hombres, vamos a repasar un poco sobre qué nos dice la historia en la crianza. En la antigüedad, los hombres y las mujeres que no podían, no querían, o cuando el hijo no cumplía con las expectativas de género que tenía la familia, eran sacrificados. Más adelante, cuando la mujer era la encargada del hogar y de solventar todas las necesidades físicas del jefe del hogar, como era llamado el padre en esa época, dejaban a los hijos al cuidado de los monasterios, donde los instruían por igual y eran entregados a sus familias para su casamiento. Jamás tenían un contacto, un vínculo o una relación con sus familiares. Y cuando estas personas o estos niños eran catalogados no tan bellos, o no tenían una buena dote, eran esclavizados en trabajos sin remuneración y jamás llegaban a tener contacto con su familia. Más adelante, por petición de algunas mujeres que se quejaban y sufrían por apartar a sus hijos de su casa, empezaron a criar a sus hijos en su mismo hogar, bajo el mismo techo, pero era bajo una especie de manuales estándares que utilizaban todas las familias de ese momento en el pueblo, en la ciudad, en el territorio, y eran castigados de manera física o psicológica cuando desobedecían a sus superiores, es decir, al jefe del hogar, o al que llamamos hoy en día, que conocemos hoy en día como el padre. Cerca del siglo XVIII se empezaron a separar esas vivencias de crianza y se les permitió criar a cada familia
a sus hijos de manera independiente, y algunos eran llevados a la guerra para que aprendieran el oficio y más adelante pues suplantaran el trabajo o la labor que desarrollaba el jefe del hogar. Eran tratados como adultos, pero chiquiticos, en miniatura. En el siglo XIX, a mediados más o menos del siglo XX, se dieron cuenta que los hijos eran mano de obra barata, que era mucho más fácil o más rentable tener muchos hijos, es decir, aumentó la natalidad en las familias con el fin de explotarlos en trabajos pesados desde muy temprana edad y así pues lucrarse, beneficiarse de ello, sin tener que pagarle a terceros o a otras personas. Bueno, realmente no le pagaban a sus hijos, les pagaban con techo y comida. Y en esa época yo puedo decir que tuvieron mucho que ver o fue la crianza que recibieron nuestros padres, nuestros abuelos, que era cuando empezaban a trabajar desde muy temprana edad, 8, 9, 10 años, en sus propias casas, en sus propios espacios, pero más adelante en el siglo XX y en la actualidad se ha buscado mitigar hasta llegar a abolir los castigos físicos y psicológicos a través de leyes, a través de pronunciamientos que nos dicen que los niños son seres que merecen respeto, son seres con derechos, también con deberes, pero que en la infancia no pueden dar cumplimiento a ello por su biología, porque su cerebro, sus capacidades físicas no se encuentran todavía desarrolladas para resignificar o para de alguna manera responder a algunas necesidades que nosotros como adultos o como sociedad tenemos. Entonces se nos ha pedido, se nos exige que estos menores sean criados de una manera más apropiada a su edad. En este siglo, pues buscando abolir esos castigos físicos y psicológicos, lo que buscamos o lo que esperamos es mejorar la comunicación para asimismo aportar al desarrollo integral, no solamente del niño, porque no solamente le conviene a él, sino a todos como sociedad, porque estos niños van más adelante a ser adultos que van a ejecutar luego unos roles, unas profesiones, y nos conviene obviamente como sociedad, sino que también nos ayuda a nosotros como los padres, padre y madre, formadores en la crianza de este menor. Como vemos, la crianza implica 3 procesos psicosociales. Una son las pautas de crianza que están relacionadas con la normatividad, con las leyes, con lo referente a lo que como sociedad nos indica que debemos criar a nuestros hijos. Lo segundo son las prácticas de crianza que tiene que ver o se ubica en el contexto, en la cultura de donde son criados esos hijos, y las creencias acerca de la crianza es lo que tú referencias, lo que tú de manera subjetiva crees que requieres para la formación en la crianza de tus hijos. Toda esta historia que acabamos de ver, que para algunos nos puede parecer tedioso o aburrido, nos sirve para escudriñar todas esas pautas de crianza que como sociedad, que como seres humanos hemos venido realizando en la crianza de nuestros niños. Nos sirve para comprender de dónde vienen esos estilos educativos parentales, de dónde vienen esos traumas, de dónde vienen esos recuerdos, de dónde vienen esas formaciones, esos mitos, esas exigencias, esos castigos, ese maltrato. Es mucha historia que tenemos recorrida, es mucho el paisaje que tenemos todavía por pulir, por manejar, por escudriñar, por revisar, por cuestionarnos qué de toda esa historia que hemos recibido a nivel de la genética, de los métodos de crianza que utilizaron con nosotros, con nuestros padres, con nuestros ancestros, qué de todo lo que hemos recibido nos sirve, qué de todo eso nos hace reflexionar acerca cuál es esa función de nosotros como padres, qué es lo que realmente queremos ver desarrollados en nuestros hijos y qué de lo que hemos recibido nos sirve o no. Toda esta historia nos permite también entrever un poco cuáles han sido esos estilos de crianza que han venido utilizando nuestros ancestros y nosotros mismos. Y entre esos estilos de crianza vemos el autoritarismo, que era el que más emergía o el que más se afianzaba antes, que era esa alta exigencia, no había diálogo,
habría un control en el comportamiento, había una jerarquía, el papá era aquí, mamá, hijos acá, eran castigados, se ejecutaban algunos premios siempre y cuando se hiciera lo que el jefe del hogar dijera, y que hoy en día todavía se sigue viendo. Había poca afectividad, poca relación, poca comunicación, no se negocia, se hace lo que yo digo y punto. Pasamos también, hoy algunas familias que por no ejercer una crianza autoritaria, muy masiva, muy violenta, muy invasiva, nos hemos pasado, o se han pasado a un estilo de crianza pasivo. Es una crianza donde hay un bajo nivel de exigencia, no se viven experiencias, no se aplica normas, hay un exceso de afecto, mi amor, lo que tú quieras, lo que tú digas, te amo. Hay una justificación en todo el mal comportamiento que desarrollan los niños, porque ojo, el comportamiento de los niños se debe corregir, pero se debe corregir de una manera efectiva, más no dañina. Y también tenemos un estilo de crianza permisivo, que igual que el pasivo, hay un bajo nivel de exigencia, no hay normas claras, una educación, la educación del hijo es asignada a otros, esos límites o esas normas se desarrollan de una manera desordenada, hay muchísima amabilidad, hay exceso de afecto, hay exceso de regalos, es un exceso de todo. El niño empieza a verse o a generarse como un pequeño tirano, es un niño que manipula o mueve el hogar o mueve a los padres para que hagan lo que él diga, pero un niño menor de edad, menor de 12 años, no se le puede dejar solo en la toma de decisiones porque, como ya les mencionaba anteriormente, su cerebro no se encuentra desarrollado, por tal razón no puede tomar en cuenta las consecuencias de sus acciones aún. Por ende, es un niño que requiere de acompañamiento, requiere de seguimiento, requiere de orientación masiva por parte de sus tutores o padres de familia, y no se puede dejar que el niño tome el control de un proceso tan grande como lo es la familia. Viene también dentro de los estilos de crianza el democrático, que es el que esperamos hoy en día en el siglo XX, siglo XXI, emerger y desarrollar, que tiene que haber un equilibrio entre las normas y el afecto que les damos, el cariño. Tiene que haber una normatividad clara y ajustada de la edad, es decir, no le podemos exigir a un niño de 1 o 2 años que tienda la cama, pero a un niño de 7 o 8 años sí. Los niños hay que brindarles esa claridad en las normas, en lo que yo espero de él, pero de acuerdo a la edad, de acuerdo a lo que el niño me puede ofrecer o es capaz de dar. Hay que hacer un uso equilibrado de premios y castigos, en lo posible promover más la autonomía, que el niño lo desarrolle porque así desea hacerlo, porque es necesario que lo haga, porque es responsable de realizarlo de esa manera, más no porque vaya a recibir un premio o un castigo por parte de sus progenitores. Tiene que haber un control y una gestión de las emociones, una contención de las mismas, una validación emocional. Los padres deben entender que su hijo es un ser en crecimiento, que no se encuentra desarrollado todavía en todas sus funciones biológicas, neuronales, y que por ende necesita de un adulto que le modele, un adulto que le valide, un adulto que esté para él todo el tiempo confrontándolo, enseñándole, modelándole el comportamiento que se espera de él. Como hemos visto, hasta aquí el padre no ha podido desarrollar su rol más allá de ser el proveedor, el jefe del hogar, el que toma las decisiones en la casa. Ha aumentado la ausencia del padre o la figura paterna en las familias, en los hogares, sobre todo acá en Colombia. O padres que una vez se separan de su pareja, se separan también, o sea, creen que separándose de la mujer es sinónimo de tener que separarse de sus hijos, y anulan ese rol o simplemente se distancian de una manera aterradora, abismal, restando la importancia y validez a su rol.
Y lo hemos suplido como sociedad, o nosotras las madres hemos suplido esa ausencia del padre diciéndonos, no, pues la mamá puede con todo, nosotras somos unas berracas, la mamá luchona, padre puede ser cualquiera, la figura paterna igual no es tan importante, yo me crié sin papá, igual aquí estoy, pero la realidad es que todos los errores cometidos a través de la historia nos ha llevado a comprender justamente que ambas figuras, tanto la materna como la paterna, mamá y papá, son igual de importantes y complementarias la una con la otra. Se ha descubierto que un papá comprometido y afectuoso aporta y ayuda a una mejor autoestima en el niño, en el adulto, una mejor autonomía, una mejor independencia, adquiere el niño muchas más habilidades sociales, el niño se torna mucho más seguro, desarrolla un mejor desempeño escolar, adquiere mejores habilidades motoras porque normalmente la figura paterna es un poco como más brusca, ¿no? Como más tosca en el trato, pero eso hace que el niño se fortalezca un poco más en sus habilidades motoras, agudiza esa inteligencia espacial, esa ubicación con el entorno, donde estoy, porque estoy aquí, es mucho más reflexivo con el entorno, desarrolla esas funciones ejecutivas como lo son la planificación, la toma de decisiones, el establecimiento de metas, la organización, el inicio y finalización de las tareas. Nos ayuda también esa figura paterna en la flexibilidad cognitiva, es decir, hoy pienso que de pronto jugar de esta manera es mucho más difícil, pero el papá como siempre es un poco como más relajado en sus procesos de crianza, entonces nos ayuda a que el niño de pronto algo que le temía o algo que de pronto no le gustaba, no le llamaba tanto la atención o se le dificultaba más adelante lo pueda aprender con mayor habilidad y agilidad. Influye también en los procesos de anticipación, el niño pues como decía se vuelve un poco más reflexivo, bueno yo antes no podía, ahora sí, antes lo hice de esta manera, lo voy a hacer así, mi papá me dijo que no hay problema, que si me equivoco pues sigo adelante, los ayuda también a ser un poco más resilientes. ¿Qué buscamos o qué esperamos entonces de ese rol paterno o qué es lo que esperamos que hoy en día, sabiendo toda esta historia, todas las consecuencias que nos ha traído como sociedad, buscamos que el papá tome una figura mucho más activa, que accione más en los procesos de crianza? ¿Qué significa ser un papá activo o qué significa ser un papá atento o presente en la vida de sus hijos? Pues es un papá que es partícipe del cuidado diario de los hijos, de la crianza, de la estimulación de su hijo, es una persona que juega, es una persona que participa en los procesos de juegos, en los procesos de hábitos de sueño, hábitos alimenticios, es un papá que se compromete también a enseñar, a modelar, a contener, a estimularlo en ese desarrollo. Es una persona que también demuestra su afecto y eso no le quita, no le disminuye autoridad, porque antes la autoridad que nos mostraron era bajo el terror, bajo el miedo, pero la autoridad que buscamos ahora es esa autoridad bajo el respeto. Tú me respetas, yo te respeto, tú vales porque tú me enseñas, yo te respeto o tú eres la autoridad porque tú eres quien toma las decisiones, yo las sigo con el compromiso de que eso me va a hacer bien. El padre tiene hoy en día o debería tener una mejor relación afectuosa e incondicional con el menor, criar de una manera respetuosa, poniendo límites firmes, claros, no es un día, hoy te voy a dejar ver muñequitos mientras comes el almuerzo, mientras estás comiendo, pero mañana no, porque yo mañana estoy de mal genio y mañana yo no quiero, o mañana se me va a descargar el teléfono, o mañana necesito el celular, entonces yo mañana no quiero que cojas el teléfono, pero los otros días sí. Estas ambivalencias son muy dañinas para los niños. Los límites tienen que ser claros y lo que se impone desde un principio se debe finalizar. Siempre debe ser así. Por supuesto que van a haber espacios o momentos de flexibilidad o momentos en los que vamos a poder comunicarnos, bueno, tú qué esperas, yo espero, tú qué quieres, te acuerdas que habíamos hecho este acuerdo, este compromiso, requiero que tú lo cumplas, pero si el niño dice, no, mamá, papá, hoy no me siento bien, hoy realmente no lo quiero hacer, se encuentra enfermo,
bueno, alguna circunstancia que se nos sale pues de la normativa, pues está bien, la vamos a poder como incumplir o reemplazar por otra cosa, pero esos límites tienen que quedar establecidos, tienen que quedar claros y tienen que ser coherentes siempre. Ser un papá no es simplemente ser proveedor o el que pues nos lleva el dinero a la casita, sino que va mucho más allá. En resumen, como nos podemos dar cuenta, el padre puede hacer exactamente lo mismo que la madre, menos engendrar y sostener un embarazo pues de 9, 10 meses, pero puede hacer exactamente lo mismo que una mamá, obviamente bajo una expresión o una diferencia que pertenece a la esencia biológica del hombre. El hombre tiende a ser culturalmente un poco más tosco, no tan expresivo, un poco más como más fuerte, a veces con una connotación más valiente, pues porque han sido criados de esta manera, pero igual el papá debe incluirse, el papá debe reflexionar frente a sus aportes, no solamente económicos, sino también en los procesos de crianza de su hijo. También puede acompañar en las tareas, también puede jugar a las princesas con sus hijas, puede jugar al fútbol con su hijo, puede contener el llanto de su hijo varón, que no necesariamente porque sea hombre no puede llorar o no puede expresar sus emociones. Al contrario, si las emociones existen y si todas existen, tanto que las hemos llamado como negativas, positivas o buenas o malas, existen con un propósito, y ese propósito tiene que ser solventado para que la persona pueda volver en sí y pueda recrear unas creencias mucho más sanas y más vivenciales y más aterrizadas con la realidad, para que más adelante no vaya a tener problemas o con dependencias emocionales, con trastornos específicos o alteraciones emocionales. Ahora pasemos a revisar un poco cómo podemos sostener la conexión con nuestra pareja, con hijos de por medio, porque yo sé que no es nada fácil. Porque, ojo, una vez tenemos hijos, tendemos también como a desunirnos o a separarnos a nivel emocional de nuestra pareja, porque priorizamos a nuestros hijos, priorizamos la demanda y las necesidades de ellos, cuando la realidad es que nuestra prioridad debería ser nuestra pareja, porque nosotros como padres somos la base primaria de nuestros hijos, y si nosotros caemos, nuestros hijos tenderán a hacer lo mismo, y nosotros no podemos ofrecer a nuestros hijos algo que no somos o no tenemos. ¿Cómo podemos fomentar esa conexión, interés y esfuerzo por parte de ambos? Cuando ambos quieren, pues se puede. Tiene que emerger muchísimo más diálogo, un diálogo mucho más honesto, sin expectativas, más fresco. Tienen que identificar cuáles son esas fuentes de conflictos y darle solución, porque no es uno contra el otro, sino los dos unidos para resolver ese conflicto, para resolver esa dificultad, porque son una pareja, son una fuente de igualdad que atraviesan, por supuesto, como todas las parejas, por dificultades, y deben solventar esa solución ambos, que sea funcional para ambos. Debería haber un reparto de responsabilidad de forma equitativa, tanto en los deberes del hogar como en los procesos de crianza, como en los procesos también en proyectos que tengan como pareja y como familia. Cuando hay un reparto de responsabilidad, cuando el uno suple, cuando uno lava, el otro recoge, cuando el uno plancha, el otro dobla, cuando el uno recoge el niño, el otro lo lleva, cuando el uno hace el desayuno, el otro hace la lonchera, todo este reparto de responsabilidades y de quehaceres del hogar hace la carga tanto física como mental mucho más llevadera para ambas figuras, y por supuesto pues también al finalizar la jornada del día o la semana pues les va a quedar mucho más espacio y mucho más tiempo para compartir como pareja. Deben empezar a comenzar a cuidarse de nuevo, no solamente como pareja sino como seres individuales que son. Cuando nos volvemos padres o madres, hay una tendencia, yo sé porque también a mí me ha pasado, que priorizamos tanto a nuestro hijo que se nos olvida de pronto que nosotros teníamos sueños, que teníamos metas, que teníamos unas expectativas, un proyecto de vida, que teníamos unos proyectos como pareja,
que teníamos unos proyectos de manera individual y los dejamos allá en el rincón, después miramos, después vemos, y cuando hay una represión en todas esas expectativas o en todos esos alcances de esos proyectos que teníamos de manera individual, personal, se empieza a generar mucho más irritabilidad o se empieza a manifestar con mal genio, con grosería, nos empezamos a alterar con nuestra pareja, empezamos a emerger o a revisar o identificar culpables, a veces hasta le echamos la culpa a nuestros hijos, es que yo antes, es que yo quería, es que yo dejé de ser, es que yo, y no, al contrario, nosotros deberíamos fomentar o requerir cuidarnos, empezar a priorizarnos también para que nuestro hijo también se dé cuenta que es bueno, es saludable esa marcación de límites de, hey, mira, yo quiero hacer esto, yo puedo dar esto, quiero hacer esto y lo voy a hacer por mí, lo hago por ti, lo hago por nuestra familia y el bienestar de todos. Debemos empezar a focalizar nuestra atención en los aspectos positivos que tenemos como familia. ¿Por qué? Porque a veces cuando tenemos hijos empezamos a saber lo negativo, lo feo, lo maluco que tiene el otro, porque claramente pues ya esa química a nivel cerebral que se daba antes con el enamoramiento y cuando éramos los dos, entonces todo era más fácil, era más sencillo, y uno cuando se convierte en papá, la vida sí se le complica a uno un poquito, se le desordena a uno un poquito, sobre todo los 3 primeros años que son realmente lo que dura un posparto, que identificar de pronto algo positivo en tanto caos se hace un poquito más complejo, pero debemos hacer la tarea de identificar por qué fue que yo escogí esta pareja, por qué es que yo estoy con esta persona, por qué fue que yo decidí tener un hijo, qué es lo que yo espero, qué es lo que yo quiero, qué es, y tener ese diálogo con la pareja de, hey, mira, mi amor, a mí me encanta cuando te vistes de esta manera, mi vida, me encanta tu loción, tener esos detallitos de identificar eso bueno, eso propositivo, eso saludable, eso sano, que nos llevó también a formar una familia. Hablar un mínimo de 20 minutos diarios. Desafortunadamente, también cuando nos volvemos padres de familia, la comunicación que sostenemos con nuestra pareja, con nuestro esposo o esposa, es todo lo relacionado con el hijo. Mire que faltó una media, mire que no encuentro el uniforme, que tiene que llevar la cartulina para la tarea, que le faltan las vacunas, que bueno, un montón de información que solamente encierra las necesidades que emergen o que requiere el menor, pero nos descuidamos nosotros como pareja. Esos detallitos o el detallito de mi amor, espero que tengas un día hermoso, un día maravilloso, te pienso, estoy pensando en ti, a la hora del almuerzo, la cogita de la mano, el beso, te amo, te pienso, te necesito, eres estupenda, eres maravillosa, pues con esto, hablar de las dificultades que tenemos de pronto en el trabajo, con los amigos, con algún familiar, tener una conversación de adultos que no incluya temas que tengan que ver con la infancia, con los niños, es supremamente indispensable para la pareja. Y esto va muy ligado a la siguiente, que es sostener rutinas saludables. Es decir, que los dos se puedan tomar su cafecito en la mañana juntos, que al mediodía se puedan recoger, se puedan dar un beso, un abrazo, que a la hora de dormir puedan, no sé, mirar una serie, leerse mutuamente un fragmento, un poema, que de pronto celebren una fecha especial de cuando se conocieron, de cuando se volvieron novios y son casados, pues celebrar estos espacios que son supremamente indispensables para la salud mental de la pareja. Y esto también va muy ligado con esos espacios íntimos que deberíamos tener por lo menos una vez a la semana, una escapadita de unas 2, 3 horas, 4 horas, sin hijos, donde obviamente se genere ese vínculo y esa relación íntima, que no me refiero netamente a las relaciones sexuales como tal, sino a esa cercanía de, hey, mira,
no te veía, te necesitaba, no te quería compartir con nadie más, ni siquiera con nuestros hijos, porque es sano también pensar así, pensar como pareja, pensar como seres individuales, tener esa cita, volvernos a colocar ese vestido coqueto, de pronto esa lencería hermosa que tenemos por ahí guardada y que de pronto con el estrés diario y con la rutina, pues a veces tenemos olvidado. Entregarle nuevamente ese ramo de flores, ese detalle, esos aretes, ese labial que de pronto nosotros vimos que a nuestra pareja, a nuestra esposa le gustó, y tener esos espacios. Es supremamente necesario que los niños también por modelamiento vean que esos espacios íntimos y de pareja son necesarios, son sanos, saludables y se deben tener. Reinventarse cada día también es necesario y sobre todo eso también hace un ajuste a las expectativas que tenemos como pareja. A nosotros nos vendieron el cuento de que uno después de que se casa o que tiene hijos, vive uno feliz y come perdices y para siempre y jajaja y todo y chévere, cuando la realidad no es así. Formar una familia, tener una familia y sobre todo una familia equilibrada, estable y sostener el equilibrio entre ser papá, mamá, profesional, conseguir dinero, cumplir con las expectativas y las necesidades de nuestro hijo. Ahora toda esta demanda de información que nos dicen cómo es que debemos criar a nuestros hijos, cómo no, que a veces tendemos a pensar que todo es trauma, que todo es malo, pero bueno, hay que saber discriminar la información que también recibimos, hace que esas expectativas nos lesionen o nos generen frustraciones que no deberían estar ahí. Es decir, vemos a las familias en Instagram, vemos a la familia de fulanito, sutanito, ellos son felices, ellos tienen, ellos hacen y nosotros no. Es que ella sí quedó bien después del embarazo, ella no. Ese reinventarse tiene que ser aterrizado como, hey, yo ya no soy la misma, no soy el mismo que conociste antes de convertirnos en padre, pero soy una persona mejor, soy un modelo mejorado, esto es lo que hay, esto es lo que puedo mejorar, esto es lo que puedo, eh, esto hace parte de mi esencia, esto es lo que podemos construir juntos, esto es lo que podemos avanzar, ser muy honestos con las expectativas que nos formamos y con lo que el otro también nos puede ofrecer y por supuesto atender al deseo y procurar que esos procesos íntimos, y ya refiriéndome y aterrizándome netamente a las relaciones sexuales, tienen que erotizarse y tiene que mantenerse, pues como dice el cuento, tiene que mantenerse esa llama encendida, porque puede haber sexo sin amor, pero no amor sin sexo. Desafortunadamente, así funcionamos a nivel biológico, así como es necesario mantener esa intimidad en la parte de la comunicación, en la parte de besos, abrazos, de compañía, de apoyo, también es necesario procurar un proceso íntimo en cuanto a relaciones sexuales desarrollado, tener unos escapes, no sé, de pronto dentro de esas 3 horas que se regalen ustedes semanalmente, un viaje, una escapadita a algún sitio, a algún espacio donde se puedan atender de manera mucho más tranquila, confiada, a nivel íntimo, a nivel de relaciones sexuales, juegos de roles, bueno, ejecución e imaginación tiene que sobrar. Nos han vendido también la falsa idea de que no podemos sostener a nuestros niños o que las relaciones sexuales no son las mismas después de tener hijos, porque los hijos interrumpen, porque los hijos desgastan, porque los hijos a veces duermen en el mismo cuarto de la pareja y nos dicen que cuando los hijos duermen con nosotros o cuando los hijos duermen muy cercanos o cuando no hay puertas, no hay cortinas, no hay como una pared que nos separe, nos limita a nivel sexual, pero es allí donde tiene que aflorar mucho más la imaginación. Las relaciones sexuales no solamente se tienen en una cama o en un cuarto, hay en el baño, en la cocina, o sea, hay espacios, hay lugares, hay tiempo, pero hay que sacarlo, hay que tener un esfuerzo y un interés, ya no individual, sino de pareja, donde podamos refrescar, donde podamos recordar esos espacios íntimos que sosteníamos antes de tener hijos.
Los niños que han sido criados a través del estilo de crianza tradicional crecerán comportándose como personas sumisas, resentidas, rebeldes, retraídas. Algunas de ellas tendrán poca autoestima, en algunos casos resultarán siendo personas muy agresivas, muy irritables. Además tendrán una mayor predisposición a no expresar sus emociones, serán mucho más temerosas, depresivas, inseguras y con una mayor predisposición también a mantenerse estresados todo el tiempo por el estímulo desadaptativo al que fueron expuestos cuando eran pequeños a través de golpes, gritos, amenazas, manipulación, que su cerebro memoriza y seguirá percibiendo todo su entorno como un estresor inminente, a veces sin que el mismo entorno o la situación sea así, simplemente van a estar estresados y bajo esa dinámica todo el tiempo. Esto se llama condicionamiento y se requiere de mucho ejercicio, de mucha terapia, y es lo que llamamos o lo que escuchamos como sanar nuestro niño interior. Recuerden que las palabras y la manera en que le den soluciones a los errores o dificultades que los niños hayan tenido en su infancia se convertirá en esa vocecita interna que, dependiendo de la respuesta que hayan recibido, los hará más resilientes o más pesimistas. Cuando tú le dices a tu hijo, por ejemplo, ay, pero es que tú sí que eres perezoso, usted sí que es bruto, ¿cuántas veces tengo que repetirte lo mismo? Lo único que tienes que hacer es estudiar y ni siquiera eso eres capaz de hacer. Bueno, pues tu niño no podrá dejarte cometer ese error o de salirse de esa etiqueta. Al contrario, seguirás promoviendo en él exactamente el mismo comportamiento durante toda su vida. He ahí la importancia de encontrar las herramientas efectivas para formar unos adultos autónomos, responsables y sobre todo sanos mentalmente. La crianza respetuosa no es dejar que los niños hagan lo que quieran, mucho menos es rogar o pedirles el favor casi llegando a la súplica o preguntarles si quieren o no ejecutar lo acordado con anterioridad o que si quieren desarrollar o no su rutina diaria. Ese comportamiento pues sería muy permisivo realmente en nuestra parte. Pero para llegar a disciplinar de manera correcta, debes anticiparles primero esos límites y normas establecidos. Ellos tienen que conocerlos primeros. Tenemos que ser muy coherentes, constantes y debemos ser modelos de esos comportamientos que queremos ver reflejados en nuestros hijos. Si queremos que nuestros hijos no griten, pues no debemos gritarlos. Que tu hijo sea mucho más respetuoso, pues respétalo tú primero. Dentro de esos límites se encuentran los límites sociales, que son los establecidos por la misma cultura o el contexto donde crecemos, como lo son las normas de tránsito, que son muy explícitas, las normas de etiqueta, que esas sí vendrían siendo muy implícitas, el no hablar con la boca llena, el consumir los alimentos con cuchara, tenedor. Otra norma implícita que encontramos en nuestra sociedad es, por ejemplo, en un velorio no hacemos chistes, cuando estamos en un banco guardamos silencio, bueno, y etcétera. Tenemos otros límites que se establecen para proteger la propia integridad y la de los demás, y estos no deberían ser ni negociables ni deberían ser usados como premios, como por ejemplo, un hijo o un niño no puede jugar en las escaleras, subiendo, bajando y mucho menos con juegos y sin sostenerse de la baranda porque corre peligro. Mi hijo, por más que quiera ser Superman y que quiera volar, no se puede o no lo puedo permitir que se tire del balcón hacia el primer piso porque pues, corre el peligro de morirse. Tampoco podemos permitir que el niño juegue con instrumentos o con insumos eléctricos, tampoco debemos permitirles que consuman límpido o algún otro líquido que pueda repercutir en daños para su salud. Y tampoco sabemos que de pronto le gusta mucho jugar con las escaleras y para que nos haga caso, a veces usamos esto como herramienta o como manipulación para, mi amor, si te comes esto, entonces yo te dejo jugar en las escaleras. Mi amor, si haces esto, entonces yo te permito que juegues con el cable de la plancha. O sea, son elementos que no deberían ser utilizados ni como premios, ni como método de manipulación para que los niños ejecuten la acción que nosotros necesitamos que hagan.
Y por último, pero no menos importante, tenemos los límites del propio sistema familiar, que corresponden a todos estos procesos de creencias, de subjetividades que pertenecen a nuestra historia personal y la manera en la que creemos debemos criar a nuestros hijos. Estos sí se pueden llegar a cambiar, sí pueden llegar a variar de una familia a otra, se pueden ir modificando o retroalimentando a medida que el niño vaya creciendo. Y su participación se puede ir promoviendo a partir aproximadamente de los 5 años. Entre ellos está, por ejemplo, la no alimentación con pantallas, la hora de acostarnos a dormir, la delegación de las labores dentro del hogar, las creencias religiosas, el promover o no una alimentación equilibrada y sin exceso, etcétera. El camino de la crianza respetuosa no es nada fácil, porque nos exige desaprender muchos patrones de comportamiento que ya revisábamos en este proceso de aprendizaje, que ya tenemos aprendidos e inmersos de una manera tan inconsciente, pero tampoco es tarea imposible. Yo espero por lo menos haberlos llevado a la reflexión y a promover en ustedes cambios en su estilo de crianza para que juntos construyamos una sociedad mucho más sana, mucho más resiliente, responsable, que creamos chicos mucho más independientes, autónomos, capaces de tomar decisiones sin traumas y sobre todo mucho más felices. Muchas gracias por la atención prestada. Les mando un abrazo fuerte, enorme. Dios los bendiga. Chao, chao.